Invito al doctor Auro Fraser, delegado del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia. Tiempo. Sí. Buenos días, señores y señoras magistrados de la Corte Constitucional, representantes de las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan. En nombre de Todd Howland, nuestro representante en Colombia, agradezco la amable invitación que se ha formulado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a participar en esta audiencia en el marco del debate judicial respecto del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Naciones Unidas de Derechos Humanos, en el marco del mandato que tenemos derivado del convenio suscrito entre el Gobierno de Colombia y el Alto Comisionado, ha monitoreado la situación de derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex desde 1997. En los informes del Alto Comisionado, él ha expresado su preocupación por las violaciones de los derechos humanos cometidos contra ellos y ellas y ha recomendado al Gobierno que adopte las medidas adecuadas y efectivas de tipo legal, judicial, administrativo y de otra índole a que haya lugar, con el objetivo de que se respeten, se protegen y se garanticen todos y cada uno de los derechos que tienen todas las personas LGBTI en Colombia. El Alto Comisionado valora que el Estado colombiano ha dado pasos significativos en este sentido. Diferentes sentencias de la Honorable Corte Constitucional dan cuenta del reconocimiento a dos aspectos centrales: la dignidad inherente a toda y todo colombiano, sin distinción de su orientación sexual, identidad o expresión de género, y por otro lado, la necesidad de protección legal reforzada que requieren las personas LGBTI para poder vivir libres e iguales que las demás personas en el país. La línea jurisprudencial que se ha ido conformando por decisiones como la T-097 del 94, la T-999 del 2000, la T-1426 del mismo año, la SU-623 de 2000, la T-725 de 2004, la C-075 de 2007, la T-856 del mismo año, la T-1244 de 2008, la T-051 de 2010 y la C-577 de 2011 describen el rol fundamental de la Honorable Corte en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI y son un mínimo legal que ha permitido avances en el plano administrativo para igualar la protección de los derechos de parejas del mismo sexo en relación a la que se ha reconocido a parejas heterosexuales. El Alto Comisionado también ha observado que se han construido e implementado políticas públicas que buscan el reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTI y ha sido informado de los avances en la construcción de una política pública nacional que busca dar un paso significativo en la lucha contra estereotipos y violaciones de los derechos humanos. Estos avances demuestran la voluntad del Estado colombiano y de sus instituciones en este camino. Son estos fundamentos, fruto del avance en la materialización del talante democrático y civilista del país, los que dan esperanzas de vivir en una Colombia que pueda superar la violencia como herramienta para resolver diferencias y aceptar la existencia de otras identidades y de otras expresiones que no encajan en las tradiciones que definen las normas culturales, religiosas y las prácticas sociales. No obstante esos avances, hay retos que enfrentar. Este año hemos difundido 2 comunicados de prensa en los que expresamos nuestra preocupación por una brecha persistente entre los avances de plano legal y jurídico con la realidad que enfrentan las personas LGBTI en algunos lugares del país. Las cifras de homicidios, agresiones y actos discriminatorios que reportan personas afectadas son un reflejo de la cotidianidad que enfrentan muchas personas.
Esta brecha implica la urgencia de que se adopten más medidas de tipo integral para que el mensaje del Gobierno y el Estado sea claro y contundente. Ninguna forma de violencia y discriminación basada en prejuicios sobre la orientación sexual, la identidad o la expresión de género es aceptable en Colombia. Este mensaje aún no llega con la claridad para muchas parejas conformadas por personas del mismo sexo en el país. La oficina, en el marco de sus labores de observación, por ejemplo, conoció el caso de una pareja de mujeres lesbianas en la que una de ellas, tras padecer de complicaciones de salud, tuvo que ser recluida en una institución de salud. Allí, dado que no habían registrado su unión, el derecho de acompañar a su pareja le fue negado a la mujer. Igualmente, los funcionarios de la institución no le facilitaron la comunicación sobre el estado de salud de su pareja. Y finalmente a los familiares les negaron el acceso. Y finalmente los familiares le negaron el acceso, información y reconocimiento de derechos como pareja, incluyendo el de la pensión en su trabajo de la pareja, fundándose en su desconocimiento del tipo de relación que sostenían. Por este motivo, Naciones Unidas de Derechos Humanos reitera su llamado para que los esfuerzos por incorporar los estándares de derechos humanos y consideraciones que busquen proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI, en especial de quienes buscan conformar parejas, continúe y se le den las mismas condiciones que a las parejas heterosexuales. Honorables magistrados y magistradas, Naciones Unidas de Derechos Humanos hace ese llamado con base a los siguientes estándares de derecho internacional de los derechos humanos que quiere presentar a consideración de la Honorable Corte. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 23, reconoce el derecho que todas y todos tenemos a contraer matrimonio y fundar una familia de manera libre y sin sufrir discriminación, en condiciones de igualdad para los dos miembros de la pareja, bajo la protección del Estado. Igual reconocimiento hace la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17. La pregunta sobre qué tipo de familia es la que reconoce y protege el pacto ha sido resuelta por el Comité de Derechos Humanos en su observación general número 19, al afirmar que, abre comillas, el Comité observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aún entre regiones dentro de un mismo Estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto. Sin embargo, el Comité destaca que, cuando la legislación y la práctica de un Estado consideran a un grupo de personas como una familia, este debe ser objeto de la protección prevista en el artículo, cierra comillas. Esta apertura en la definición debe ser leída en coherencia con el principio de progresividad, dando un alcance cada vez mayor a las categorías de familia que cada Estado parte del pacto adopta. En este sentido, reconocemos los avances de la Honorable Corte Constitucional y el Honorable Consejo de Estado en dar reconocimiento a las familias de pareja del mismo sexo e ir dando pasos para una protección igualitaria, y les exhortamos a que continúen en este proceso. El Pacto y el Comité de Derechos Humanos dejan una cláusula abierta para que los Estados partes puedan adoptar sus instrumentos de derecho interno a los avances que estimen pertinentes. Conforme los análisis de desigualdades de protección en que se encuentran unas u otras familias, como sería el caso de las uniones de personas del mismo sexo en Colombia. En el plano interamericano, la discusión sobre el derecho a formar una familia, a que ella sea protegida, de conformidad con el artículo 17 de la Convención Interamericana, fue desarrollado en el caso Atala versus Chile, en el que la Corte Interamericana constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional de la misma. Al respecto, el tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Con esta afirmación, la Corte cuestiona el concepto de familias tradicionales
y proponer una lectura más amplia y, por lo tanto, garantista, la cual se extiende a las familias de parejas del mismo sexo, como era la conformada por la señora Atala, su pareja y hijas. Estas reflexiones en torno al caso Atala implica igualmente abordar el debate que existe entre la discriminación de jure y de facto. Si bien en Colombia no existen disposiciones legales que restrinjan el derecho a las uniones de pareja del mismo sexo a contraer matrimonio, existen diversas prácticas recurrentes que permean a operadores judiciales y notarios para no buscar medidas que amplíen la protección legal de estas. Por ello es pertinente reconocer que el Comité de Derechos Humanos, en su observación general número 18, ha desarrollado el alcance de las cláusulas del Pacto Internacional que previenen cualquier forma de discriminación. Afirma el Comité que la discriminación comprende medidas que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Esta precisión resulta de suma importancia, ya que en relación a la protección de los derechos humanos de personas del mismo sexo se encuentra la necesidad de prevenir o de corregir los vacíos legales que puedan conducir a un trato diferenciado por parte de operadores judiciales o notarios. El Alto Comisionado, a nivel global, ha documentado en dos informes específicos este tema, cómo hay leyes y prácticas discriminatorias en distintos países. En una parte analiza los temas de reconocimiento de las relaciones y acceso conexo a prestaciones del Estado y de otro tipo. En este afirma que, si bien el derecho internacional no obliga a los Estados a reconocer el matrimonio homosexual, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha exhortado a los Estados a posibilitar el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Quiero llamar la atención sobre dos aspectos. En primer lugar, este informe responde a la solicitud hecha por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 2732, la cual pide una actualización a un informe hecho en 2011 sobre la materia. Ambas resoluciones fueron apoyadas por el Gobierno de Colombia, mostrando una clara voluntad de avanzar en la defensa de derechos humanos de personas LGBTI en el plano internacional, tal como hace en el plano interno. En segundo lugar, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dado pasos en línea de exhortar a que los Estados reconozcan las formas de discriminación que implica el desconocimiento legal de las uniones de pareja del mismo sexo. Esto lo hizo en la revisión periódica del informe presentado por Bulgaria y Eslovaquia al recomendar que adopten las medidas legales para ampliar la protección de las parejas del mismo sexo. El informe antes citado de la oficina también señala que la falta de reconocimiento oficial de las relaciones entre personas del mismo sexo y la no prohibición de la discriminación pueden hacer que estas personas reciban un trato injusto por parte de actores privados como los proveedores de servicios de salud y las compañías aseguradoras. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado preocupación por la discriminación que sufren los hijos de parejas de personas del mismo sexo y por la escasa protección legal con que cuentan. Esta consideración resulta fundamental en la discusión sobre la importancia de reconocer las uniones de personas del mismo sexo a efecto sobre la discriminación de facto, que surge tras la falta de reconocimiento legal expreso de la igualdad que requieren las uniones de parejas del mismo sexo. Los vacíos en las figuras legales pueden derivar en interpretaciones restrictivas sobre la conformación de parejas o familias, en contexto de discriminación general contra las personas LGBTI que termina por generar violaciones a sus derechos humanos. Finalmente, el informe hace una recomendación específica en esta materia, al pedir a los Estados reconocer por ley a las parejas del mismo sexo y a sus hijos, de modo que las prestaciones tradicionalmente concedidas a las parejas casadas, como las relacionadas con las pensiones, los impuestos y la herencia,
se conceden en términos discriminatorios. Esta recomendación debe leerse en conjunto con todas las demás que se encuentran orientadas a luchar contra la discriminación, estereotipos y otras formas de violencia contra las personas LGBTI, en atención a las obligaciones dimanantes del derecho internacional de los derechos humanos, que le dan al Estado una línea clara y contundente para garantizar el pleno disfrute de los derechos a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Honorables magistrados y magistradas, el informe del Alto Comisionado en la materia da cuenta de que en los últimos años gobiernos de todas las regiones han emprendido una variedad de iniciativas encaminadas a reducir los niveles de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual y de identidad de género. Por ejemplo, 12 países han introducido el matrimonio o las uniones civiles de pareja del mismo sexo a escala nacional y agrega que en abril de 2015 34 estados ofrecían a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio o de establecer una unión civil, con muchas de las prestaciones y los derechos del matrimonio. Esta experiencia internacional puede leerse como un proceso de protección a las uniones de parejas del mismo sexo que es positiva a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido que incrementa los niveles de igualdad respecto a los derechos que se le reconocen a estas en relación a las que tienen las parejas heterosexuales. En el plano europeo han sido cada vez más los países que han reconocido el matrimonio igualitario, como España, Francia, Dinamarca, Reino Unido, entre otros. En el caso de las Américas, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina han hecho este reconocimiento en su legislación. Y la reciente decisión de la Honorable Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Obergefell y otros contra Hodges, director del Departamento de Salud y otros, ha reconocido que negar o desconocer las uniones de parejas del mismo sexo es una violación de las cláusulas de igualdad de protección y debido proceso de su Constitución. Y reconoció que varios estados de la Unión han reconocido este derecho, por lo que se debería extender este reconocimiento a todos los demás estados y impedir el desconocimiento de un matrimonio celebrado en otro estado dentro de aquellos que aún no lo hacen. También encontramos un progreso dentro de la Comunidad de Naciones de las Américas a través de la Organización de los Estados Americanos, al instar a los estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a que eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada. Y en este último aparte se incluye la vida en familia y en pareja, como también se mencionará dentro de la sentencia en el caso Atalá. Quisiera llamar la atención sobre la reciente decisión también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Oliari y otros contra Italia, que condenó al Estado de Italia por el desconocimiento que hizo de los derechos de un grupo de ciudadanos que buscaban formalizar sus uniones. Esta decisión también implicó el análisis por parte del tribunal de los argumentos presentados por el Estado de Italia, que planteó que no resultaba pertinente reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo, dado que existían otras formas para dar la protección a sus uniones, las cuales suelen ser simbólicas y menos efectivas que el matrimonio. Y de otro lado, argumentó la dificultad de abordar este tema por las posiciones contrarias que imperaban en la sociedad, las cuales dificultaron el trámite en el Parlamento de iniciativas de ese tipo en las últimas 3 décadas. El tribunal escuchó estos argumentos y valoró que el margen de apreciación que tienen los estados para implementar la Convención Europea se podía expandir o restringir en ciertas materias, y por ello no es posible argumentar que las opiniones mayoritarias u otros criterios puedan abrir el paso a la adopción o omisión de decisiones que puedan proteger a las minorías que se encuentran en déficit de protección.
Por este motivo, tras la revisión de sus propios pronunciamientos anteriores, el Tribunal Europeo expresó la necesidad de proteger la privacidad y vida familiar de los peticionarios y de que el Estado reconozca los daños cometidos contra ellos y, por lo tanto, les indemnice y, en virtud de las pérdidas materiales en días de trabajo, bonos e imposibilidad de acceder a créditos, entre otros. Además, instó al Estado de Italia a que adopte las medidas que busquen proteger de manera idónea los derechos de los peticionarios y de las personas que se encuentran en su misma situación. Este caso, analizado en un contexto de mayor reconocimiento y protección de las parejas del mismo sexo en más países, sumado a los reconocimientos que hacen los órganos de tratados, llevan a Naciones Unidas Derechos Humanos a resaltar la importancia de que se adopten medidas progresivas en la protección legal de las uniones de parejas del mismo sexo hasta el nivel en el que se encuentran las parejas heterosexuales. Este caso, sumado al reconocimiento legal de más y más países y a los reconocimientos que hacen los órganos de tratados, llevan a nuestra oficina a valorar la importancia de que se adopten medidas progresivas en el reconocimiento y la protección legal de los derechos de las parejas del mismo sexo hasta el nivel en que se encuentran las parejas heterosexuales. Doctor Auro Freixer, un minuto más. Un minuto, gracias. Honorables magistrados, en esta intervención hemos querido llamar la atención de las y los honorables magistrados de la Corte sobre los avances que hay en materia de protección de los derechos de las personas LGBTI a nivel internacional. Reconocemos que Colombia, y en específico la Corte, ha dado pasos significativos en esta materia y ha posicionado al país en el grupo de países que se comprometen con la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Hemos querido recordar también la obligación legal de proteger las uniones entre las personas y el derecho a fundar familia. Insistimos en la urgencia de seguir adoptando las medidas que prevengan, investiguen, sancionen y reparen toda forma de violencia, sea física, verbal, psicológica, económica o de cualquier otra índole que padezca una persona LGBTI o una persona del mismo sexo. Esperamos que esta intervención sea de utilidad y reiteramos la disposición del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia de seguir brindando el apoyo que estimen necesario para dialogar sobre esta importante materia. Me gustaría terminar citando a nuestro secretario general Ban Ki-moon, que dijo: "Les digo a todos y a todas, alcen sus voces. Terminar con la homofobia y la transfobia es una importante causa de derechos humanos. Reúne a millones de personas de diferentes edades, nacionales y contextos. Juntos podemos y podremos hacer un mundo seguro y justo para todas las personas, sin importar quién sea o a quien ames". Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Gracias a Auro Freixer.